Este video de remedios va a tener que ver con el infierno, o mejor dicho, con las alergias estacionales, estas cosas horribles de las que siempre me estoy quejando en la mayoría de mis videos, pues porque simplemente no me dejan grabar. Y de hecho, si pueden escuchar mi voz, ahora mismo está bastante ronca, congestionada, pues porque a la señorita se le ocurrió sacar una caja con polvo. Y aquí están las consecuencias. Entonces dije, pues bueno, ya encarrerado el ratón, pues hacer el video de los remedios caseros para las alergias. Y pues para empezar, decir que una alergia es el resultado de una sustancia externa o ajena al cuerpo entrando en contacto con él, con nosotros, mejor dicho. Y puede ser de manera cutánea, a través de nuestra piel, a través de nuestros ojos. Puede ser a través de la respiración, de la inhalación o ingiriéndolo a través de la comida. También que sepan que una persona puede ser alérgica a absolutamente todo, o sea, no son sustancias específicas que causan una alergia específica, o sea, que alguien puede hacer una lista de todos los alérgenos del mundo porque, o sea, puede ser absolutamente cualquier cosa. O sea, no sé, o sea, puede haber una persona alérgica al algodón o algo así, no sé. Porque pues cada organismo es un mundo, cada organismo funciona de manera diferente y pues cada organismo decide las cosas con las que puede convivir y con las que no. Y esto lo menciono porque yo tengo una alergia muy tonta, o sea, aparte de mi alergia esta que tengo por inhalación, o sea, con los cambios bruscos de clima y esa clase de cosas, que por decir empieza a hacer aire, por eso octubre ahora mismo es uno de mis peores meses, o el otoño es una de mis peores estaciones, pues porque con este aire pues se me agravan estas alergias. Pero aparte tengo una alergia muy tonta a una fruta, entonces cuando me preguntan ¿a qué eres alérgica? Yo digo pues al polvo, al cambio de estación y pues a esta mugrosa fruta. Y la gente se empieza a reír, o sea, todo el mundo me pregunta, ¿pero cómo puedes ser alérgica a eso? Pero pues de todo hay en la viña del Señor y pues yo soy alérgica a esta fruta. Que de hecho el otro día estaba leyendo un manga y se mencionaba que uno de los personajes tenía una alergia al pepino. Y yo también me quedé como de ¿cómo puede ser alérgica al pepino, por Dios? Y luego recordé mi triste alergia a esta fruta y dije, ay amiga, te comprendo, en serio. Porque sí, o sea, contestas, dices, soy alérgica a tal cosa y la gente se empieza a burlar de ti, o sea, simplemente no lo entienden. Pero bueno, dejando de lado mi trauma, simplemente decir que las alergias por inhalación son de las más comunes y que tienen que ver con el ambiente. Entonces creo que esta lista de remedios está un poquito más enfocada a lidiar con esas porque, como les digo, es la que yo vivo prácticamente diario. Entonces pues tampoco puedo estar dependiendo todos los días de antihistamínicos porque aparte hay unos medicamentos que te causan somnolencia o ciertas reacciones adversas, entonces no todos los días puedes estar tomando loratadina para resistir estas alergias. Entonces pues muchas veces sabemos personas que preferimos usar los remedios caseros y la mayoría de estos han funcionado en mi caso, entonces se los quiero compartir. Y bueno, que sí, acabo de hablar mal de ellos, pero pues el primer consejo tiene que ver con usar precisamente antihistamínicos, que son pues antialérgenos, que bloquean la secreción de esta sustancia dentro de nuestro cuerpo que provoca los ojos llorosos, irritados, el flujo nasal, la tos. O sea, estos antihistamínicos lo que hacen es bloquear esta explosión de nuestro cuerpo, que en realidad lo que pretende es expulsar el agente extraño o ajeno a nosotros. Entonces pues sí se puede utilizar en situaciones de emergencia, por decir que tengan que hacer algo que no puedan posponer y que su alergia impediría, entonces en ese caso sí, claro, tomar antihistamínicos, pero como les digo, tampoco es tan bueno estar dependiendo de esta clase de medicamentos cada 2x3 porque pues a fin de cuentas estas reacciones generadas por nuestro cuerpo son para eliminar lo que nos está haciendo mal de manera natural. Y bueno, en este caso si la alergia llegara a durar más de una semana, lo que sí les puedo decir es que tienen que ir al médico y pues ahí les van a recetar un mejor tratamiento y pues les van a indicar la mejor forma de tratar esta sintomatología.
que ya un médico especializado, creo que es un alergólogo, y pues esa persona les puede explicar a lo mejor su proceso fisiológico para estar generando esta clase de reacciones, y a lo mejor en determinado momento con exposición llegar a frenarlas. Y bueno, el segundo consejo tiene que ver con los ácaros, con estos bichos que están en todos lados, o sea, prácticamente están hasta en nuestra piel. Pero los ácaros del polvo son los que nos causan problemas a nosotros respecto a las alergias, y pues sería mantener nuestro entorno perfectamente limpio, libre de polvo. Yo sé que muchas veces no se puede, o sea, yo en mi caso, por decir, tengo un día específico a la semana para limpiar mis espacios. Y a veces pues se me juntan demasiadas cosas y no lo puedo hacer. Entonces yo lo que hago es que un día digo, a ver, 15 minutos para limpiar esto, para limpiar aquello, y así, que no se me vaya acumulando una capa espantosa de polvo. Porque aparte, no sé, o sea, si ya vives en una zona con bastante aire, pues ese aire está flotando por todos lados, y así acabes de barrer, de limpiar, pues ya te está llevando polvo otra vez. Entonces pues sí es una historia de nunca acabar, pero pues es cuestión de intentarlo, de luchar. Y a lo mejor también de mantener nuestro entorno lo menos seco que se pueda, o sea, tratar de humidificarlo, pues para combatir a estos bichejos. Y el tercer consejo sería tratar de escapar todo lo que se pueda del moho o de las esporas del moho, que para mucha gente puede parecer inofensivo porque es demasiado común verlo, por decir, en el baño, donde se empieza a formar en las paredes si no mantienes una buena aireación después de usar la regadera o algo así. Pero no es saludable, es mejor tratar de quitarlo lo más rápido que se pueda. Y de hecho yo una vez tuve una experiencia bastante horrible donde cayó una tormenta espantosa. Y pues yo no me di cuenta, pero en la parte de atrás de mi librero, que estaba pegado a la pared que da hacia la calle, pues se empapó, o sea, toda la pared se empapó, y pues se llenó de moho. El moho se pasó a mi librero, del librero se pasó a mis libros. Entonces cuando lo noté fue una cosa bastante espantosa. Y sí, o sea, se pudo solucionar, gracias al cielo, mis libros se salvaron, están perfectos. Pero el olor, o sea, fue cuestión de días, como de 1 o 2 días, o sea, ese olor empezó como por todos lados, y es una cosa picante que se te mete a través de la nariz, y sí, te provoca muchos estornudos. O sea, te pone la garganta toda ronca, te la cierra. Entonces sí, es mejor prevenir que lamentar, que en ese caso yo la verdad lloré y lloré y lloré por mis libros, pero pues se salvaron todos, también están perfectos. Y de esta experiencia yo lo que aprendí es que lo que te limpia perfectamente el moho, que la verdad fue un salvavidas, es el vinagre mezclado con bicarbonato y con un chorrito de agua oxigenada. O sea, es una receta que saqué de internet a las rápidas, pero sí, la verdad es que te ayuda a quitar las manchas de moho inmediatamente, o sea, de donde estén, o sea, las va desprendiendo como si fueran pintura negra. Entonces pues ahí está el tip, por si a alguien le sirve. Y pues sí, el vinagre también es bastante bueno combatiendo este hongo. Entonces pues si llegaran a tener la dificultad del moho, pues les recomiendo mucho utilizar el vinagre. Y pues ya una solución bastante agresiva que también mucha gente recomienda, pues es el uso de cloro, pero por favor no, cloro no. O sea, les hace daño tanto a ustedes como a la capa de ozono, como ya pues bien sabemos. Entonces pues mejor utilicen el vinagre, por favor, mezclado con un poco de bicarbonato, ya les dije, con agua oxigenada, con muy poquita agua oxigenada, y les juro que funciona incluso mejor que el cloro. Y el cuarto tip, o sea, si llegaran a tener alergia a mascotas y pues no se pueden deshacer de ellas, pues porque son miembros importantes de la familia también. O sea, yo preferiría deshacerme de un niño antes que de una mascota, la verdad, pero gracias al cielo pues yo no tengo hijos, ni ningún niño cerca de mí del que me pueda deshacer, así que no se preocupen. Pues simplemente es preparar un entorno libre de mascotas donde no puedan estar dejando el pelo o esa clase de cosas. Que en mi familia hay mucha gente alérgica a los gatos. Yo no soy alérgica a los gatos y estaba así como de, o sea, estás loco, pobres animales, ¿cómo les puedes tener alergia? Pero la verdad me pasó.
una vez que mi gata tuvo gatitos, o sea, eran 3 gatitos chiquitos hermosos y cuando por fin los sacó para que los conociéramos, me daban una alergia espantosa. O sea, mis gatos grandes no, o sea, a ellos los podía tocar, los podía cargar normal, pero lo que eran estos gatitos bebés, o sea, recién nacidos, no me les podía acercar porque me provocaban una alergia espantosa. O sea, me lloraban los ojos, estornudaba, o sea, no entendía por qué, pero pues bueno, y bueno, o sea, personas los terminaron adoptando, entonces esa alergia a esos gatos en específico se me quitó. Pero pues ya es a lo mejor simplemente mantener tu cuarto libre de la influencia de tus mascotas, que yo sé que si eres un amante de los animales pues es una cosa bastante difícil, pero pues a la larga es por salud, entonces pues se tiene que hacer el sacrificio, ¿no? Que el gato o el perro exista en cualquier otra área de la casa, pues menos en donde vas a estar tú, si te causa alergia. Oye, el quinto consejo también, no sé, es que todos los he terminado aplicando yo. Sería usar cubrebocas cuando tienes que limpiar o cuando vas a atender tus plantas, porque por decir, existimos las personas que tenemos esta alergia al polvo. Entonces sí, yo también lo he pensado y digo, pues ya nada más un ratito que lo esté respirando, mientras tenga las ventanas abiertas, pues no pasa nada, pero de repente empiezo con esta ronquera espantosa, sobre todo si era polvo muy acumulado, o sea, que no hubiera tenido tiempo de limpiar en muchas semanas o muchos días, pues sí, o sea, obviamente luego me pegaba en la garganta. Y ahora con la contingencia sanitaria pues todos acabamos ahí con un arsenal de cubrebocas, entonces yo dije, bueno, o sea, para no desperdiciarlos pues los voy a estar utilizando cuando tenga que hacer labores en mi casa, y la verdad es que el cambio sí fue demasiado grande, o sea, fue bastante benéfico para mí, sobre todo cuando tenía que regar mis plantas, porque o sea, como comenté en otros videos, pues terminé cuidando plantas, ¿no? Para tratar mi ansiedad, brotecillos de depresión por ahí, pues todos terminamos cuidando plantas por algún motivo, pero pues ya si traes también el problema de las alergias, pues no es bastante recomendable, porque muchos creemos que el polen solamente está en las plantas con flor. Pero no, o sea, está en todos lados. También las hojas van acumulando polvo y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces pues sí es recomendable utilizar el cubrebocas, sobre todo cuando las vamos a regar, porque es ahí donde se levanta todo esto que nos puede provocar la alergia. Y esta cosa también, que la verdad es que yo solamente hice el listado como de, a ver, lo que se me vaya ocurriendo, pero ahora me doy cuenta de que sí estoy hablando desde la experiencia. Y bueno, el consejo número 6 sería evitar los tapetes y las alfombras todo lo que se pueda, porque, o sea, tú no te das cuenta, dices, ya la aspiré, ya no tiene porquería, pero es que la verdad es que sí, sobre todo en lugares como México, que por decir, pues no sé, o sea, aquí estamos acostumbrados a usar los zapatos que traíamos en la calle dentro del hogar, entonces pues ya trajimos todo lo que pescamos en la calle pues a nuestra casa, y luego ponle que también tenemos alfombras, es así como de no, muy mala idea. Y luego mucha gente como que dice, ay, ¿qué importa? Es la alfombra, me puedo sentar ahí, no sé, yo antes hacía yoga en mi alfombra, pero yo tengo la costumbre de que yo me quito los zapatos cuando estoy en mi cuarto, o sea, yo en mi cuarto siempre estoy descalza. Entonces decía, pues no está sucia, todo está bien, pero era una alfombra oscura, entonces no notaba todo el polvo que tenía encima y así, ¿no? Pero luego me tocó poner una de color rosa claro, y no, o sea, se los juro, o sea, del rosa pasó al gris en un ratito porque acumulan demasiado polvo. Entonces, pues sí, o sea, es mejor evitar esta clase de cosas que aparte acumulan calor y pues el polvo, entonces como que no, o sea, no es demasiado estético, a lo mejor solamente en invierno, pero pues ya a partir de ahí retirarlas. Y bueno, el último consejo tendría que ver con nuestra cama, o sea, cambiar las fundas de nuestras almohadas lo más seguido que podamos, y también lavar nuestras almohadas, que yo sé que mucha gente no lo hace porque piensa que la funda ya protege lo que está dentro de la contaminación, pero la verdad es que no es cierto, o sea, porque nosotros sudamos o así, pues obviamente ese sudor o esa suciedad traspasa la funda
y llega hasta nuestra almohada y ahí se transmina hacia el algodón de adentro. Entonces pues no es demasiado recomendable pues tenerlas ahí años y años y años acumulando suciedad. Yo lo que hago es que, o sea, yo busqué en internet cada cuándo se tenían que lavar las almohadas. Te recomiendan que sea 2 veces por año y la verdad es que sí es bastante sanitario, porque huelen bonito, duran con la forma bastante tiempo. O sea, si las aprendes a colgar bien, porque la verdad yo cuando las lavaba quedaban todas deformes y así, ¿no? Pero ya esa es plática de almohadas para otro video. Y también nuestras cobijas, o sea, cambiarlas seguido, también las sábanas y darle cierto periodo a nuestro colchón para respirar. O sea, dejarlo sin cubrir a lo mejor 1 o 2 horas antes de tender la cama. Y también si podemos ponerlo al sol o en una parte donde le dé el sol y el aire, pues también es muy bueno, porque así vamos eliminando a los ácaros. Y también procurar no comer encima, porque o sea, estos bichos se alimentan de precisamente las migajas que vamos tirando y cosas así, aparte de nuestra piel muerta. Entonces pues sí, o sea, mantener nuestra cama lo más limpia que se pueda. Y ese vendría siendo el último consejo, que creo que ahora mismo los voy a tener que aplicar todos porque como les digo es otoño y la verdad es que mi garganta la está pasando muy mal, sobre todo con este aire que se está soltando. Entonces los ponen en práctica ustedes y los pongo en práctica yo. Pero bueno, si les ha servido, si les ha gustado esta información, por favor suscríbanse, compartan y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.